Visual Basic para aplicaciones y también lo que es programación con XML. Ahora, algo de eso vamos a ir viendo, sí, de esto lo propio. Esto se utiliza por si acaso para el entorno, bueno, no para el entorno, sino para la programación de lo que es el tema de la ribbon o la cinta de opciones. O sea, esto. Para eso te sirve manejar programación en XML. El caso de Power BI es para el manejo de gráficos, así como saben el concepto de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Entonces aquí más que todo es para el tema de gráficos dinámicos, por no decirlo avanzados, porque es muy avanzado, y la forma en la que uno lo termina con Power BI los gráficos, pues prácticamente es a modo de un diseño, o sea, súper profesional. Power Pivot, y también esto que está aquí debe estar dentro de datos, esto. Que también lo llaman Power Query. Ambos trabajan más o menos con la misma similitud de lo que trabaja Access. Entonces, si manejan Access, alguno de ustedes tiene la misma idea, estas dos. A ver, le di clic, está abriendo, veremos el entorno del Power Query. Haremos, no importa lo que seleccione, pero la idea es que quiero mostrarles cómo se ve el Power Query. Por si acaso se trabaja con Power Query cuando uno desea realizar el manejo de información a gran escala. No sé si están logrando ver. Este es el entorno del Power Query. Fíjense que tiene otras opciones. Esto se llama Power Query. Y al referirme al DAX, estoy hablando de este pequeño... ¿De dónde está? Aquí. Esto de acá, no sé si logran ver eso. Su código nativo del Power Query. ¿Ya? Entonces todo este es el entorno del Power Query. Maneja tablas y con esto podemos manejar bastante información. Hoy en día por eso es que se dice de que el tema de Excel no solamente ya es Excel. Base de datos también ya lo maneja Excel. Entonces con eso podemos entender de que Excel no es nomás pues un ¿no? Un simple, una simple hoja de cálculo, como algunos lo llaman. Está aquí. Ya. Entonces habíamos hablado de eso, ¿no? TIC. Ya. Y esto que se llama programación con XML, como les decía, es eso. Y también me estoy olvidando, bueno, le he borrado la programación con VBA. Excel hoy en día, como más o menos y algunos también pueden deducir, tiene una gran ya relación con lo que es el tema de envío de información, tus estados financieros al CIAT, ¿no? Es prácticamente ya el último paso en la que ya debes de enviar tu información contable terminada. 6 estados que tienes que mandar: balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, evolución del patrimonio, notas a los estados financieros, anexos tributarios, tus inventarios, toda esa información,
en una hojita de Excel con un formato que el SIAT te pide para que lo puedas cargar. Entonces, más o menos ya se entiende con eso de que deberías nomás de tener un sistema contable o paquete contable que te lo maneje y te lo genere resultados en una hoja de Excel. Ok, entonces iremos entrando en materia para no cansarles mucho. ¿Quién no ha manejado nada? Nada de nada Excel, o sea, ¿quién no sabe nada? O sea, prácticamente recién se está enterando que existe esto. Alce la mano, sin miedo. ¿Quién no sabe nada de Excel? Ya. ¿Nadie más o alguien más? Turururu, turap, tarap, taram, pam. Dejaremos con este, a ver, para que se vea un poco mejor ya. Ya. Entonces, a ver, los compañeros, Jessica Alcón, Fernández Quispe Abril, después, ¿quién más está? Copa Centeno, Nandi, Espinosa Rivera, Leonor Abapinta, después está Irma Songo, Choque Heidi, Oscar Mamani Capa, Choque Luján Saraí, Tarqui Gutiérrez Giselle, Mamani Lady, Pariguana, Franz, después está Lisette Pinedo, Nati Mamani, María José Colque y Omar Cuarité, no, Aspi Cuarité. Alguien más se ha incorporado que sería Larico Mamani, Mariela, después Alfonso García, siguen incorporándose. André Salazar. Ya, todos ustedes compañeros están reprobados por no saber Excel. No, mentira. Ya, de todas maneras, hay que manejar. Ustedes, como están dentro de la carrera de contabilidad, tienen que... Siguen mandando mensajes, compañeros. Ya se ha dado la lista, por si acaso. Así que los que no han ingresado en ese horario, lo siento mucho. Vamos a ser más estrictos y más estrictos cada bimestre. Así que para la siguiente clase tienen que nomás estar puntuales. Con ustedes no hay ninguna situación de que me atraso, ¿no? Porque 8 empezamos con ustedes, así que trataremos de estar antes, ¿no? Ya, entonces, iremos entonces con pasos previos. A ver, iremos hablando del tema de configuración, porque eso es lo primero que deberíamos de conocer y no como locos, no directamente a llenar datos. No es así. El primer paso es eso, una configuración que debes de realizar antes de empezar a manejar Excel. Segundo paso que debes de hacer es el tema de validación de datos. En sí, entraría aquí tu diseño primero. Después le tienes que aplicar validación de datos. Y aquí tienes que usar algunas funciones más. Iremos en ese orden para que se vaya entendiendo todo esto. A ver, iremos hablando de las configuraciones. Iremos por orden para ir viendo esto. Primera configuración que deben de ustedes empezar a trabajar es el tema del tipo de símbolo. Para miles y para decimales. Algunos conocen, sí, paciencia. Estamos empezando de cero. Ya. Dos
caminos. La primera opción, panel de control. Segunda opción, desde el mismo Excel. Ya, iremos explicando entonces los pasos para poder realizar esto que se llama el símbolo que tienes que utilizar para separar miles o decimales. Si escribo cualquier número, en este momento me está trabajando con la parte de los decimales ya. Mi teclado, mis teclas de función, F1, F2 hasta la F número 12. Más abajo, todo lo que es la combinación de teclas numéricas con letras. Y en este otro sector, el lado de lo que son los puros números. Del 1 al 9, o sea, del 0 al 9. Y aquí hay una teclita. Que es el punto. Nunca he visto una coma. Por lo general siempre está un punto. Ese punto se utiliza cuando escribes decimales. En este caso, mi máquina lo está reconociendo punto y coma. Ahora, para que me aparezcan los miles, porque también me está diciendo, ¿no? ¿Cuál símbolo vas a utilizar para los miles? En este momento no hay todavía. ¿Cómo se lo configura? Trabajamos dentro de lo que es la pestaña, bueno, la opción. Esta que dice número. Le dando un clic acá y en esta ventana podemos trabajar que se llama formato de celda. Ahora dos opciones. Esta ventana, bien le das clic donde está ahí, en ese puntito, no sé si se logra ver, o bien presionas control 1, cualquiera de los dos. Así que les recomiendo que se vayan anotando todo lo que indicaría en cada clase sobre el tema de atajos de teclado, y eso por el tema del tiempo, por si acaso. En el examen de Excel ya no es como Word, así que no se van a confiar, por favor. Control 1, formato de celda. En formato de celda, número. Y en acá, para poder habilitar, como dice su nombre, separador de miles. Y con eso consigo de que aquí me aparezca el símbolo separador de miles. En este caso, punto es para miles, coma para los decimales. ¿Está bien esto? No sabemos, ¿no? Nunca nos han dicho si está bien o está mal. Porque algunos también pueden trabajar con esto. 6. ¿No? Puede ser también este otro tipo. Nunca nos han dicho por qué está bien o por qué está mal, o si está mal los dos, o cuál debemos utilizar. Nunca. Ahora ya que están en contabilidad tienen que saber esto. Pueden trabajar con este, no hay problema. Y haciendo una configuración del tipo de símbolo para miles y decimales, pueden llegar a esta. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Esa de ahí. Pero también es esta. Por fin, ¿cuál es la correcta? La correcta llega en el momento que ustedes hacen la declaración de sus estados financieros al SIAT. ¿Qué es el SIAT? El SIAT es un software de impuestos que lo tienes que descargar, instalarlo con internet sí o sí, y te sirve para que puedas enviar todo lo que has hecho contablemente, todo lo que vas a aprender en estos 3 años. Los diferentes estados que te van a enseñar en conta básica, conta intermedia y en la materia de tercer año que se llama análisis e interpretación de estados financieros. Todo eso lo vas a declarar donde a este programita que se llama SIAT, ahí está.
tienes que entrar con un NIT válido, o sea, un NIT que tú tengas, pero que sea válido, obviamente, para poder hacer la subida de esa información. Entonces, en esta plataforma de impuestos, solo te acepta con este formato. Punto en decimales, coma en miles. Punto en decimales. Entonces, con esa idea, esto sería lo necesario. No es lo que es correcto, sino es lo necesario para que puedas hacer eso. Ahora, ¿cómo lo cambias? Como te digo, primera opción, panel de control. Entonces, vámonos al panel de control y les explico en dónde deben de ingresar. Una vez que lleguen al panel de control, que es esta ventana, ya sea lo tengan de esta forma o ya sea lo tengan así por categorías, cualquiera de los dos aspectos, deben de ustedes tratar de llegar donde dice reloj y región. Si estás en esta ventana en la que está por categoría, tendrías que entrar acá, donde dice reloj y región. Y con eso darle clic en región. Y para que te salga esta ventana, que es esa. En cambio, si estás con la otra forma, que sería ya en iconos grandes, o sea, no está por grupos esto, entonces buscas directamente el que dice región. Y en región de igual manera le das clic y te va a salir esa ventana. Entonces, una vez que te salga esta ventana, tienes que trabajar en acá donde dice configuración adicional. Y en esta otra ventana tienes la opción ya de configurar el separador de decimales y miles. Aquí está el de decimales y ahí está el de miles. Si se logra ver, está con un punto en los decimales. Y separador de miles está con una coma, ¿no? Por eso es que en mi Excel, en el momento de escribir los números, se quedó con esta. Esta yo lo escribí manualmente. Esta apareció con la configuración del formato de celda, con esto, ¿lo ven? Entonces, esa es la primera forma. Ustedes ahí pueden controlar la forma en la que quieren que se vea el punto o la coma. Ya, ¿se entiende? Esa es la primera forma. Segunda forma es manejar con el mismo Excel. Entonces, en el caso de esta, es trabajar dentro de archivo, dentro de opciones, dentro de lo que es avanzada. Y en avanzada ustedes tienen este sector. Archivo, y ahí era opciones, de opciones venían acá, a avanzada, y con eso, fíjense que si ya se puede escribir, pueden cambiar ahí con qué símbolo desean. Separador de decimales, coma, separador de miles, punto. Lo invierten y después lo bloquean con eso, para que ya no se pueda escribir más. Con eso lo habilitan para hacer el cambio nuevamente. ¿Ya? Entonces, esas son las dos opciones que te permiten cambiar la configuración del tipo de símbolo. Como les digo, por el momento no es indispensable, pero cuando estén haciendo la declaración o subida de la información al SIAT, sí o sí les va a pedir con esto. Si no, les va a salir error. Ya, tema muy aparte, pero ya les estoy dando la idea para qué se utiliza el cambio.
Entonces eso es lo primero. Vámonos ahora a lo siguiente. Dice, perdón, Sí, dime. él dice, ¿y cómo se deshabilita la opción del redondeo de decimales? Le cuento que mi computadora lo redondea automáticamente. El tema del redondeo, aquí fíjate que está con 2 decimales. Ahora la cantidad de decimales para configurarlo, trabajas con esto. Ahora, el caso de que lo redondee es porque este número 2 está ahí, por eso es que siempre me va a salir con 2 decimales, fíjate ahí. Ahora, otro detalle es que utilices una función para redondear. ¿Qué es esa? Lo que pasa es que escribo como usted, digamos, un número de un 1000, por ejemplo, un número 1000 cualquiera, con 2 decimales, por ejemplo, en su caso como el 25, y me cambio de celda y automáticamente los redondea a 50, o a 0, o a 5 simplemente, a coma 5. ¿Directamente ya lo redondea? No, pues, Sí, algo has debido ya configurar porque esa configuración ya está pues predeterminada. La única opción es trabajar con esto nada más, que es donde se trabaja la parte de los decimales. es trabajar con 2 decimales. Tengo que tener habilitada la posición en dos No, decimales. a ver, atiendan para todos, no se confundan, ¿no? A ver, les voy a dar este caso. No. Estoy escribiendo cualquier número, ¿ya? Ya. Y acá voy a hacer una suma. Ya. Todo esto se va a sumar. Mucho ojo. Estoy haciendo la división de ese valor entre el total. Ya, cada número estoy haciendo la división. Fíjate que acá no me tendría por qué dar directamente 2 decimales, 3 o 4. Tendría que salir como estás viendo ahí. ¿Por qué? Porque esta celda no tiene todavía ningún formato. Solo se lo deja el formato y aplicas lo que estoy haciendo en este momento cuando ya tengas el resultado. Ahora no te entiendo muy bien y creo que me estás diciendo que cuando tú obtienes un número o escribes un número con decimales, y si es 4 decimales que has escrito y presionas Enter, me estás indicando que se reduce a 2 automáticamente. No sé si te estoy entendiendo así. Se redondea al número superior. Pero no, es que no, ahorita lo he activado, los 2 decimales, y sí se ha conservado con el punto 48, por Que ejemplo. fíjate que estos resultados que estoy aquí agarrando, fíjate que en ningún momento y en ninguno va a pasar eso, a lo que nunca yo por lo menos he experimentado eso. No me puede redondear automática el Excel automáticamente con 2 decimales porque yo no estoy solicitando eso, ¿no ve? Y eso no puede hacer el Excel. A no ser que yo le esté dando un formato de celda en la opción número y aquí le dé la cantidad de decimales que deseo ver. Y ahí recién a 3 decimales. Después de la coma solo tendría que ver 3 números nada más. No puede haber el caso de que automático se redondee a eso, ya es que tal vez tu hoja ya estás trabajando en una hoja que no lo has hecho tú, o bien que lo has trabajado más antes y estás ahí en ese mismo, sigue cambiando. Eso tendría que decirte que ya tu hoja está con un formato, porque no te podría dar en ningún momento con 2 decimales directamente. Puede ser que estés trabajando con una hoja ya más antes trabajada, o estoy mal, o es en cualquier documento vacío y nuevo. Mm,
No, licenciado. Lo he activado ahorita y sí, se ha conservado. Simplemente tenía que activarlo, creo, los dos decimales. Por eso, como te digo, a cualquier resultado siempre te va a dar con n decimales. O sea, siempre te va a dar todos los decimales. Por lo general maneja arriba de 8. Ahora, cuando tú el resultado recién lo quieres con la cantidad de decimales, tendrías que darle el formato. Y con eso recién aquí trabajar la cantidad de decimales. Quieres con 3, con 4, con 5. Y a medida que vas aumentando o disminuyendo los decimales en la parte de abajo, te va mostrando los resultados. Así va a quedar, ¿no? Entonces, esa es la idea. No puede darte automáticamente. Sí o sí lo tendrías que configurar o ya las configuro más antes. Eso te puedo dar como respuesta. Ahora, otra cosa es el tema del Ya, redondeo. Mucho gracias, ojo. licenciado. Por si acaso, para todos igual lo mismo. Y cuando estemos en el tema de Cardex, mucho ojo con eso. Cuando manejamos Cardex, o sea, el tema del inventario, porque como vamos a manejar en este primer año pura empresas comerciales, entonces siempre nos vamos a dedicar compra y venta, compra y venta, compra y venta, devolución, ya sea en compra y venta. Esas 3 operaciones va a ocurrir, 4 operaciones. Compras, ventas, devolución en compras y devolución en ventas. O sea, va a haber salida e ingreso de inventario al almacén de nuestra empresa. Cuando hagamos las tablas o las tarjetas de control de inventario, sí o sí deben de trabajar ustedes con 8 decimales o con 5, mejor, para que el dato sea más exacto y preciso en el tema de inventarios. Y más todavía aún al siguiente año, cuando estén en la materia de costos, sí o sí ustedes deberían de trabajar con la función redondear. Te pide un número, por ejemplo este, y tú le das la cantidad de decimales, pero aquí como dice su nombre, ¿no ve? Te lo va a redondear y va a aplicar el concepto que nosotros manejamos de redondeo. Cuando pasa de 5, directamente lo redondea al siguiente superior. Menor a 5 lo mantiene. Entonces, mucho ojo con el tema del redondeo. ¿Ya? En este caso estamos controlando la cantidad de decimales nada más. Pero de alguna u otra manera sí o sí maneja también esto la parte del redondeo, ¿no? Fíjense que en este caso es 0,79447. Si lo dejo con 2, lo dejará con 79. Va a depender mucho, pero del tercer dígito de la parte decimal, ¿no? Entonces habría que ver ese detalle. Entonces esto sí o sí hay que trabajar. Ahora, esto es otra cosa. Con esto ya estás reduciendo los decimales y te lo está redondeando de alguna forma. Otra cosa es trabajar con esto de acá arriba también, que es muy diferente y no es el mismo concepto. Ya con eso me están haciendo pensar que hay que hablar de este tema. Esta es otra cosa. Te lo reduce, pero visualmente. Esto no está aplicando realmente la cantidad de decimales para un redondeo. Esto todo es visual por si acaso. Mientras no apliques una función de redondeo, este número sigue siendo como estaba en un principio. Con todo esto sigue trabajando cuando lo quieras utilizar en otra celda. Pero esto solamente visual lo está quitando o añadiendo decimales. No hay que confundir por si acaso. Esto te puede servir para temas de impresión nada más, pero para temas de resultado nunca trabajen con esto. Para estar más seguros y quieren redondear valores, trabajen con esta función que se llama redondear. Esta sí te lo va a redondear tomando en cuenta la cantidad de decimales que tú especifiques. Así que hay que tomar en cuenta esas ideas porque si quieres ser preciso con tus resultados, hay que saber aplicar bien el tema del redondeo con la función redondear. Esto solamente te sirve para quitar o aumentar visualmente, nomás mucho ojo con esto. No es lo mismo. Y les voy a mostrar esto en la parte de Cardex cuando hagamos. No es lo mismo hacer esto y dejarlo con 2 decimales que trabajar con el valor que estaba en un principio.
Así que eso más adelante les explico. Ya, entonces el primer punto. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema del símbolo de miles y decimales? ¿De qué es indiferente en cuál de las formas configuremos? Ah, ¿quién ha hablado? Si me has hecho una pregunta, no te escuché nada. Si la vuelves a repetir, te pediría eso, si es que has hecho una consulta. Hola, ¿me escucha, Lick? Ahora sí, María, dime. Le preguntaba que si es indiferente la forma en que configuremos los decimales y los miles en las opciones que nos dio. Como les digo, si ustedes tienen un número y le dan esto, ¿no? Para que les muestre el separador de miles. Este número está agarrando la configuración que tú has dado. Punto para los miles, coma para los decimales. Y eso está aquí. Ahí está. Punto para los miles, coma para los decimales. No afecta en nada, sí, no afecta. Pero en el momento que tengas que preparar para lo que es el envío de toda tu información contable al CIAT, en ahí sí debes de trabajar con la configuración que sería esta. Coma para los miles, punto para los decimales. En este momento mi máquina está así. Y esta no te va a aceptar el CIAT. Acepta este tipo de configuración. Tienes que invertir los símbolos. Para eso te estoy explicando esta o esta. Ahora, para el presente caso, o sea, para nosotros por el momento, no vamos a hacer envíos de información. Esto lo van a ver con más detalle en tercer año. Si nos encontramos con tercer año con ustedes, ahí sí. Vamos a hacer el envío de la información al CIAT. Pero solo es para eso nada más. No pasa nada si lo dejas con esta o lo dejas con esta. Me hicieron pensar de que deberíamos de hablar de más cosas con ustedes sobre. En algunos casos, a ver, control de color. A veces no, a ver, atiendan. A veces, por ejemplo, quisiera imprimir. O sea, imprimir, está hablando del tema de impresión. Quisiera imprimir y, ¿saben? Quisiera que esto no se vea. Dos cosas. Uno, pueden ocultarlo así. Dos, pueden darle un color blanco al texto y se va a perder, pero están controlando el color de la letra. Y tres, lo pueden ocultar, pero sin darle color blanco o sin hacer que esté oculto la fila. Si me dejo entender, la configuración control del color es utilizar una configuración personalizada. A ver, fíjense en esto. Si esto, por ejemplo, tal vez quisiera hacer esto, funciona, ¿no ve? Porque estamos en un fondo blanco. ¿Se entiende? Y lo imprimo, pero no quería que salga esto y logro mi objetivo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un fondo de este color? No sé, por alguna razón. Esto ya no me va a servir. Tendría que cambiarle al mismo color, ¿no? Para que se pierda aún. Entonces tengo que depender del color de fondo de la hoja. En cambio, si hago el control de color, pero que sea con un color que vaya con el mismo del fondo, fíjense lo que voy a hacer. Hago desaparecer esto
Esta ventana ya saben. La tecla control 1. Personalizada. Borro eso. Y solamente voy a poner 3 puntos y coma seguido, fíjense. No sé si me han logrado ver eso, pero ahí está. Lo más que puedo agrandar. Estoy poniendo o escribiendo 3 comas o 3 puntos y coma continuados. Y eso es todo. Le digo aceptar. No estoy cambiando, fíjense, el color de la letra. Como no quería imprimir con esas letras, entonces fíjense, tampoco va a depender del fondo de la celda. Siempre va a agarrar el mismo color. ¿Aún las palabras están? Sí, aún están. Si se logra fijarse aquí en donde está la barra de fórmula, ahí están, ¿no? Que tenía en la C, en la B y en la A. Fíjense que ahora le quiero dar un color negro. No le aplica. ¿Esto en qué momento lo he utilizado? Cuando tenía que realizar, bueno, hace tiempo, tenía que generar boletas de pago de una empresa donde estaba trabajando más antes y tenía que generar las boletas. Y el diseño lo he hecho en acá, en Excel, porque como ya tenía en las otras hojas mis planillas, la de sueldos y salarios y la patronal, entonces necesitaba que algunos sectorcitos se pierdan. Y a veces tenía que recurrir nomás a cambiar el color de la letra con el fondo para que más o menos algunas celdas no se impriman. Ahora les comparto esa experiencia resumiéndolo en la pestaña personalizada y realizando el uso de 3 puntos y comas continuados para que tenga el color de fondo de la celda, la letra, ¿no? Para dejarlo como estaba, nada más a los 3 que han dado la configuración y eso que está ahí lo borran así y aceptar y con eso vuelve a su normalidad. ¿Se ha entendido? Sí. Ya. Licenciado, buenas noches. Una consulta para borrar lo que deseamos hacer desaparecer, que no se vea. Entonces, primero hay que marcar y después hay que realizar todo lo que nos ha explicado. ¿Es así, Lick, o me Sí, equivoco? estás bien. En ese orden es. Primero seleccionas lo que no quieres que se vea. Y acá estás en personalizada, donde dice general lo borras. Y le pones 3 puntos y coma continuados y aceptar. Y Ok, gracias, Lick. para que retorne a su estado normal, la misma configuración, pero borras los 3 puntos y comas que has puesto, nada más lo borras y aceptar y con eso ya está. Licenciado, una consulta. Solo el contenido de la celda o de las celdas seleccionadas tiene ese formato o es que podría ser, no sé, caracteres, no sé, diferentes tal vez o no sé. Y también si se puede copiar el formato. Puedes darle a esa celdita, lo copias y aquí lo pegas, ahí está. Respondiéndote. ¿Puedes copiar el formato? Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Puede aplicarse a toda la hoja? También, ¿no? Ya. Pero el caso es ese detalle. Ya. Ese es el control de color. ¿Les puede servir en alguna ocasión? Me parece que sí.
A ver, ¿qué otra cosa más tuve como experiencia? Esto también que me parecía bastante interesante. Tengo una hoja. A ver, por ejemplo, hablaremos de sus notas, ¿no? Y había un corchito de este curso que estaba con 95. A ese ya le he fichado. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. A ver, atienda. Si yo quisiera, por ejemplo, esto. Y aquí quisiera que aparezca así. Sabiendo que con 61 adelante se aprueba. Entonces los que saben manejar la función sí van a utilizar eso, ¿no? A ver, para los que no saben, a grandes rasgos, una función sí, que es la estructura esa, tiene una condición, tiene un valor por verdad, tiene un valor por falso. Tiene 3 parámetros. La única función dentro de las 268 funciones que tiene Excel hasta la actualidad que puede realizar una pregunta nada más. Si resuelvo con esto, fíjense, voy a resolver, ¿no? Aquí era aprobado, no, aquí sería reprobado porque no está con una nota mayor o igual a 61. Entonces aquí va a ser reprobado. Reprobado, aquí igual va a ser reprobado. Aquí va a ser aprobado, ¿no? Aquí va a ser aprobado, aprobado, aprobado y aprobado. A ver, le pondremos a este un reprobado, digamos 54. Ya, ahí está. Esto lo puedo conseguir con la función sí. Eso creo que todos los que manejan funciones ya y programan algo, sí lo pueden hacer. ¿Cómo sería la solución? Pregunto, ¿no? Si este valor de acá es mayor o igual a 61. Puede ser eso una opción. La otra también puede ser que sea mayor a 60. Es lo mismo. Diferente escritura, pero es lo mismo. Cualquiera de las dos. Si es mayor a 60, entonces es aprobado este compañero. Caso contrario, es reprobado. Esa es la estructura. Bueno, eso sería la fórmula. Ahí está. Estoy haciendo esto. Tiene una condición, ahí está la condición. La condición es preguntar si el valor de aquí es mayor a 60. Si la condición es verdadera, entonces aquí fíjense, dice valor por verdad. Y me sale aprobado. Y si es un valor por falso, entonces va a ser reprobado. O sea, dependiendo de lo que preguntes, ¿no? Si esta pregunta es verdadera, hace este mensaje, aprobado. Y si es falso, reprobado. Ya. Los mismos datos, manualmente con fórmula. Ya. No es esto lo que quiero explicar, esto les voy a explicar con calma. Solamente les estoy indicando de que sí se puede trabajar con una función. Ahora, fíjense esto. En alguna ocasión me han pedido de que yo en una factura digital aparezca como agotado o con la palabra stock. Para que me entiendan, necesitaba trabajar con estos mismos valores sin utilizar otras celdas. Con esto mismo deseo que lo manejes, porque si me vas a generar otras celdas que sean de ayuda para poder obtener este resultado de aprobado o reprobado, entonces me vas a hacer crecer la información, me decían.
Entonces, lo que yo quiero es que me trabajes solo con esto. Y en acá, quiero que me muestres esto. No sé si me estoy dejando entender. Con esto mismo, debo de llegar a esto. Fíjense que para llegar a esto, tuve que utilizar esto. A ver, les voy a pedir un momento, tengo una llamada, por favor. Ya. Ya, perdón. Como les decía, con esto mismo debo de generar esta respuesta. Fíjense que cuando utilizas una función, como en este caso, para poder obtener estos resultados, necesitas sí o sí de otras celdas, porque con eso vas a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? En cambio, con lo que les voy a mostrar, y se llama personalización, con esto mismo voy a obtener estos resultados. Entonces, atiéndanme. Si en alguna oportunidad ustedes desean utilizar la misma información y en esa misma obtener estos resultados, entonces hacemos lo siguiente. Lo voy a seleccionar control 1 en personalizada nuevamente. Vamos a trabajar en acá. Y acá vamos a escribir lo siguiente. Empiezo primero con el corchete. Alt 91 por si acaso es para el tema del corchete. Vernos, pondremos un poquito de Alt más 91. Eso es para abrir corchete. Alt más 93 es para cerrar corchete. Ya, espero que se entienda eso. Con esa idea, abro corchete primero. Ahora, no voy a hacer referencia a ninguna de estas celdas. No voy a decir la A2 o la A3, no, nada. Directamente escribo la condición. La condición era mayor a 60, ¿recuerdan? ¿No ve? Y esa condición la voy a cerrar ahora el corchete. Ahora, si es verdad esta condición, entonces que me salga, y ahorita estoy abriendo punto y, o digo comillas dobles, ¿ya? Después del corchete cerrado, no sé si se logra ver. Y escribo la palabra aprobado y cierro comillas. Punto y coma. Abro comillas. Y si no es verdad esta condición que está entre paréntesis, entonces le pongo la otra condición que va a ser reprobado. Se los escribo en color rojo. Abro corchetes, condición, cierro corchetes. La condición puede ser cualquiera. Igual, mayor, diferente, mayor, igual, menor, igual, distinto, etcétera, etcétera. Punto y coma. Y esa es la condición que lo escribí. Y eso es todo. Veamos los resultados. Aceptar, fíjense la columna A. No estoy utilizando una función. En ahí mismo estoy devolviendo estos valores. ¿Se ha entendido?
Pregunten si no, porque les voy a preguntar todas estas cosas en el examen. Así que pregunten. Licenciado, perdón, pero hay que seleccionarlo antes, Claro, las tienes casillas que que vamos seleccionar a... que vas a aplicar Ah, ya. el formato. Tienes que Ah, seleccionar. ok. Ya. La diferencia entonces es que estoy haciendo una condición recursiva, así se llama eso. Porque no estoy utilizando otras celdas. En cambio, la función sí, que es esta, está utilizando los valores que estaba aquí, ¿no? Entonces, esta es una que depende de estas, pero en cambio esta es con la misma que he encontrado los valores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y se puede utilizar dentro de los corchetes, pues el uso de todos los operadores que usted sabe. Menor, mayor, menor o igual que, mayor o igual que, igual. Y este se llama distinto o diferente, como quieran entender. Todos estos se puede utilizar entre los corchetes. Mucho ojo, ¿no? La diferencia es que estoy haciendo nada más la condición con una sola celda, o sea, con la misma estoy haciendo, ¿no? Entre corchetes solamente estoy haciendo una condición con el mismo valor. No pueden hacer con otra, ¿no? Muy diferente. Entonces, un poquito limitado, sí, pero la idea es que estaba trabajando con su mismo valor que está en su celda. Ya, espero que se haya entendido. Háganlo la prueba con otras cosas que se les puede ocurrir. A ver. Nota. Fecha de la nota. Estoy inventando. ¿Cuándo les he dictado la nota? A ver, pensaremos que les he dictado el 25. ¿No? Ya. Oye, aquí tendría que ser de tipo fecha. A ver, pondremos fecha corta. Ya. Les he dictado esas fechas, no sé. Puede ser de que alguien le he dictado el 25, 27. Puede haber ocurrido así. Quisiera obtener el día de esta fecha. ¿Qué día ha caído 25? A ver, vean su calendario. El 25 de abril. ¿Qué día ha caído? Era un domingo, creo. Sí, domingo es Lick. ¿No ve? Domingo era. Ya. A ver, solamente tengo fechas. En acá les voy a pedir que me obtengan el día. En esta otra les voy a pedir que me obtengan el mes. Ya, fíjense ahora. Voy a volver a copiar los mismos valores. ¿Ya? La idea no es copiar el mismo valor, sino la idea es más o menos que me entiendan qué es lo que voy a hacer para poder obtener el día. Fíjense que de esta fecha, voy a apretar Control 1, requiero la parte del día. Entonces en personalizada, vamos a borrar eso. Y vayan fijándose lo que va a ocurrir aquí donde dice muestra. Primero voy a apretar, o sea, para el tema del día se trabaja con la letra D.
¿Se acuerdan del video que les mandé? Casi los últimos de Word, en la que hacía la configuración en una carta de respuesta, el tema del día, o perdón, de la fecha. Entonces, con una D, fíjense lo que va a ocurrir. Les está sacando ya la parte del día en número. Esto ya está extrayendo. A ver, le doy a aceptar, fíjense. Con una sola letra, con una D, fíjense que ha obtenido la parte del día. Con dos Ds va a mantener eso mismo, ¿ya? Con dos letras D va a mantener el mismo. Ahora, ¿dónde ocurre el cambio? A ver, van a ver esto. Cuando en la parte del día, por ejemplo, puede ser de un dígito entre 1 y 9. Cuando tiene dos Ds, le pone el 0 adelante del 5. ¿Ya? Cuando ocurre eso. Ya, vamos a configurar. Y en acá era con dos Ds. Cuando hay valores entre 1 y 9, el 0 por delante lo deja cuando lo dejes con dos Ds. Con una sola D solamente existiría el 5 nada más. Ahora, con tres Ds ya lo va a escribir al día. O sea, ¿qué día hemos quedado? A ver, el 5, revisen. ¿Qué día era? El 5 de abril. A ver, en mi calendario, 5 de abril era lunes. ¿Ya? Entonces, fíjense, con tres Ds, y no sé si están logrando ya ver, está escribiendo la palabra lunes, pero a la mitad nomás. Lun, dice. Le damos en aceptar, a ver, fíjense. Y con 4 Ds lo va a terminar de escribir. Entonces, pueden conseguir bastantes cosas con esta configuración. Pueden obtener la parte del día de una fecha en número con dos dígitos, con dos Ds, o con 4 la palabra entera, o con 3 a la mitad nada más de la palabra. Ya depende de ustedes. ¿En qué momento les voy a pedir esto? Cuando hagamos planilla de sueldos y salarios. Voy a necesitar de alguna manera que se extraiga la parte del día y del mes para realizar cálculos. ¿Cómo hago la parte del mes? Lo mismo. En esos valores puedo trabajar. Y aquí donde dice personalizada nuevamente, ahora trabajamos ya no con la letra D, sino trabajamos con la letra M. Con una M te va a mostrar un dígito nada más. Números entre 1 y 9 lo va a dejar así. Pero si quieres que tenga un 0 por delante entre 1 y 9, le pones 2 M's. Y la misma idea. Con 3 M's va a empezar a escribir el nombre del mes, pero a la mitad. Y con 4 M's lo va a terminar de escribir. Como todos son de ese mes. Entonces, para la parte del día y del mes, podemos trabajar con esa configuración utilizando esas letras. Ya. A ver, eso vamos a hacer más adelante estas configuraciones. A ver. ¿Qué pasa si les digo esto? En inventario se llama ítem. Cuando están en el tema de inventarios. Pueden tener acá el producto 1, producto 2
y pueden tener tal vez 10 productos. Pueden tener en esto, cuando están en inventarios, en almacén se llama costo, no se dice precio. Costo del ítem. El costo, por si acaso, no tiene ninguna relación con la parte de impuestos. ¿Cuánto te ha costado producir esto? Eso es lo que significa costo. Entonces, haremos de cuenta que el producto 1 me ha costado producir 500 bolivianos, la unidad. El producto 2, 560, 350, 450, 150, 160 lo pondremos, números enteros. 180, 580, 650 nuevamente, 240 y 130. Ahí está. ¿Cuánto te ha costado producir? ¿No? En este costo está incluido ¿qué cosa? La mano directa, o sea, a los empleados, ¿cuánto les has pagado para que te lo produzcan? El material directo que has utilizado, o la materia prima, como quieran entenderlo, y los costos indirectos de fabricación. ¿Has pagado luz? ¿Has pagado agua? ¿Has pagado aseo? Otros que no tienen nada que ver con la producción, ¿no ves? Se llama costos indirectos de fabricación. 3 elementos que sumados se llama el costo de este producto. Ya. Ahora la pregunta es, deseo ganar una utilidad del, le pondremos 30%. Deseo ganar una utilidad del 30%. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo quiero vender ahora como una empresa industrial. En mi industria yo produzco 10 productos diferentes y cada producto al final de terminar su producción, el costo unitario tiene estos valores. Ahora ya estoy en la etapa de venta. Deseo vender, pero quiero ganar una utilidad del 30%. Entonces supongo, bueno, no sé si estoy así seguro, supongo que ustedes ya han debido trabajar con lo que es el precio de factura. ¿Han calculado el precio de factura? Aún no. No han hablado nada de lo que es el precio de venta, el precio de factura, etcétera, etcétera. Todavía no, licenciado. Ya, entonces haremos conmigo este ejemplo. Ya, hasta aquí me parece que se ha entendido, ¿no ven? Tengo 10 productos en mi fábrica que produzco y aquí me ha costado producir cada uno de estos ese monto en bolivianos. Ahora, fíjense, voy a darle un formato de moneda. Control 1, en lo que dice moneda, aquí tienen esto. No sé si lo tendrán algunas versiones. Por lo general, solo aparece el dólar boliviano, caso 2016-2013. Ahora, sin importar si te aparece o no te aparece, para que tú le apliques el símbolo de moneda, no vas a venirte aquí. Te vas a venir directo a personalizada. ¿Ya? Y vas a trabajar con el 1, con el 2, con el 3, con el cuarto, fíjense. Estoy trabajando con el cuarto. El 1, el 2, el 3, cuentas el cuarto, te posicionas ahí y le vas a dar un clic ahora acá, donde está parpadeando mi cursorcito. Entre comillas dobles, primero comillas dobles, escribes y escribes el tipo de moneda. Ahí está, boliviano.
dejas un espacio y cierras comillas dobles nuevamente. Entonces lo que estoy escribiendo es primero comillas dobles, el símbolo de moneda y con un espacio. Y todo lo que viene después, ¿no? Sí. Enseguida les voy a explicar estos comodines, en qué momento se utilizan. En este caso, también aquí hay reglas para el uso de esto. Ya, eso es lo que he escrito acá. Entonces, con esa configuración, puedes conseguir el tipo de moneda. Le dices aceptar nada más y con eso ya tienes eso. Ya, entonces así se configura el tema de la moneda. Ahora, como yo ya estoy en la etapa de venta, porque debo de hacer eso, vender. Entonces quiero saber cuánto cuánto va a valer su nuevo precio facturado. O sea, cuánto debo de vender con factura. Porque eso es lo legal, ¿no? No podemos trabajar con otra cosa. No es mercado negro. Entonces acá debemos de trabajar con factura. Entonces, sabiendo que deseo ganar una utilidad del 30%, ¿cuál es el procedimiento? Vamos entonces con la siguiente columna. La siguiente columna se llama costo más utilidad. Bueno, primero sacaremos la utilidad. Quería hacerlo directo, pero iremos por partes, ¿ya? Voy a sacar la utilidad del 30%. Sacar la utilidad nada más es sacar el 30%. Fíjense, a este valor lo multiplico por 0.30 y enter. Esa es una forma. He multiplicado nada más a este valor por 0.30. La otra forma es agarrar este valor y multiplicarlo por el 30%. Me va a devolver lo mismo y esa es la segunda forma de escritura. Estamos hablando de formas de escribir. Recuerden que el porcentaje es lo mismo que 1 dividido entre 100. En Excel eso está haciendo en este momento. Al 30 se está multiplicando por la división de esto, ¿no? Entonces, 30 se está multiplicando por 1 dividido entre 100, ¿no? Eso está ocurriendo. Ya, eso significa el porcentaje. Ya. Entonces, de esa forma calculamos la utilidad. Esto es lo que he de ganar o quiero ganar de este producto. Entonces, con esta fórmula, vamos a dejarlo esto aquí. Ya, ahí están las formas de escribir. Voy a trabajar con la misma. Acá estoy explicando diferentes cosas. Uno, la forma de escribir el porcentaje. Puede ser así o así. Ahora, formas de jalar la fórmula. Primera forma. Uno, tienes ahí un punto verde. No sé si se está logrando ver, pero ahí tienes un puntito verde. ¿Ve? Entonces ahí tienen ese punto verde. Me posiciono en ahí, nada más. Y con eso voy jalando hacia abajo. La primera forma de copiar la fórmula. Y lo va a ir resolviendo fila por fila. Segunda forma. Cuando tienes bastantes filas, o sea, haremos de cuenta de que tengo, fíjense, toda esta cantidad de información. Ahí está. Deseo calcular eso. Entonces no puedo estar haciendo esto, ¿no? Los que hacen eso, olvídense.
¿ya? Los que tienen esa costumbre de jalar así, olvídense, eso está mal. Cuando tienes casos como este, cuando son bastante largos las columnas y deseamos calcular, entonces pare de sufrir y solamente en ese punto verde que ves ahí, antes de que lo jale eras así, te posicionas en ese punto verde y haces doble clic nada más, sin jalar, y hasta donde tengas lo va a calcular. Entonces a partir de ahora olvídense si es que estaban acostumbrados a ir jalando así, ¿no? Eso es pérdida de tiempo. Doble clic para de contar y genera. Esto funciona cuando todo es continuado. Si es que hubiera aquí un corte, algo así, entonces solo va a llegar hasta acá. Y aquí tendrías que volver a hacer nuevamente el doble clic. Eso es lo malo. Ya. Entonces con esa pequeña aclaración estamos realizando. Ya está. Entonces vamos a generar la misma idea. Entonces eliminaremos esto. Y con eso me quedo hasta ahí. Ya. Primera forma, segunda forma, tercera forma. Control C. Pintas esto y Enter. Nada más. No hagan Control C, vayan aquí y Control V chica. Eso ya no. Saca lo mismo, sí, pero se pierde milésimas de segundos. Así que Control C, así, y Enter. Cuarta forma. Directamente, una vez que tengan la solución, la respuesta con su fórmula que hayan hecho, lo pintan. Así, lo pintan directo. Y Control J. Y lo mismo hace. Así que 5 formas. Hay 2 más, pero eso lo dejo para mí. Licenciado, disculpe, ¿lo puedes repetir la cuarta forma, por favor? Ya, repetimos de nuevo todo. Primera, jalan. Si es cortito, como este caso, vale esta fórmula o esta forma. Pero si tienen bastantes datos, no. Olvídense. Doble clic en ese punto verde y con eso pare de contar y ya está. Esa es segunda forma. Tercera forma, Control C y pintan. Y Enter nada más. O bien Control C y lo pintan y Control V chica, ¿no? Ya, no sé cuál de las dos les parece familiar o más fácil, como quieran entender. La otra es nada más pintar esto. Ya fíjense, no estoy haciendo ni Control C ni Control V, nada. Directamente, una vez que tengas calculado, obtengas el resultado, pintas directamente con tu mouse Control J. Así que tienen bastantes formas. Ya, entonces, hasta ahí nada difícil. Solamente estamos obteniendo el 30% de este valor, del costo. Entonces, estas dos es lo mismo, así que lo voy a dejar con un solo color. Diferentes formas de calcularlo, pero obtenemos los mismos resultados. Entonces, esto sería como una sola columna. Estamos sacando la utilidad de este costo. Ahora, la siguiente columna le vamos a decir costo más utilidad. O sea, tengo que hacer la suma, ¿no? Entonces, estoy haciendo la suma de esto más esto. Costo más utilidad. Como les decía, doble clic, Control J, Control C, pintan todo esto, Enter, depende de ustedes. Así que costo más utilidad es la siguiente columna. El procedimiento es nada más sumar este valor más el 30%, estamos acumulándolo.
Ahora, si se entiende que esta columna es la suma de estos dos, tomando en cuenta de que la utilidad es el porcentaje que hemos obtenido de esto, para llegar a este otro hemos hecho una suma. Creo que hemos entendido eso. Les doy la segunda forma y también olvídense de esto. Esto es escuela antigua, escuela nueva. Aquí tienen que trabajar con lo que es la parte del razonamiento matemático. Tienen que trabajar con los inversos. Si esto es la suma de estas dos, fíjense aquí lo que voy a hacer. A este valor le voy a sacar, como hace rato me ve, el 30%. Pero como deseo sumarle ese porcentaje a este valor, en vez de 0, lo voy a dejar con el 1. Eso es el inverso, que estoy sumándolo. Y Enter. Y he sacado los mismos resultados de aquí. Estoy omitiendo sacar un porcentaje y después sumarlo. Directamente hice esa operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta tal vez? Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Para sacar la suma de eso, primero la selecciono el costo y la utilidad o con licenciado, ¿me podría explicar? Para el celeste lo tradicional. He sumado el costo más la utilidad. Pero para el verde, que es un proceso más directo del celeste, he realizado eso. O sea, la idea era 0.3. Con eso estoy sacando el porcentaje, ¿no? La utilidad. Pero como deseo sumarle este valor a este, entonces trabajo con el inverso y lo dejas con 1 y no con 0. Porque debes de recordar que todos los porcentajes siempre van a empezar con 0. Pero cuando lo dejas con 1, esto para el Excel es como añadir. Entonces, por eso es que te sale dos procedimientos al mismo tiempo. Está sacando el punto 3 de este valor y lo está sumando. Entonces, ahí está la formulita que resume estos dos procesos. Entonces, Está esto bien, también licenciado. es Gracias. costo más utilidad. Ya, hasta ahí. Hemos sacado un porcentaje y lo hemos sumado ese porcentaje al valor original. En acá hemos resumido nada más eso, trabajando con esta fórmula. Siguiente columna. Como necesito ahora realizar una operación de venta, porque es lo que voy a hacer, ¿no ve? Voy a venderlo. Entonces, tengo que aplicar el concepto de tasa efectiva del IVA. Esto se utiliza cuando realizamos operaciones de ventas. La tasa efectiva del IVA es un valor en porcentaje del 14,94%. Si lo quieren trabajar con porcentajes, lo pueden hacer. Pero es mejor trabajar con todos los decimales. Yo por lo general, para conseguir 14.95, como aquí está en porcentaje y para dejarlo en valor normal en decimales, hago la división de 13 entre 87. Que es lo mismo si se dan de cuenta. Aquí solamente ya está multiplicado por 100 y está tomando un redondeo. En cambio en acá estoy trabajando con todos los decimales, que me parece mucho mejor, porque trabajo con todos los valores. Entonces, la siguiente columna va a ser aplicar la tasa
efectiva del IVA. Entonces a este valor, costo más la utilidad, le tengo que sacar el 14.94%. Entonces a este valor, ya sea a este o a este cualquiera, que es lo mismo, le voy a multiplicar por la división de 13 entre 87 para agarrar todos los decimales y sea más exacto. Sus micrófonos, por favor. María José, tu micrófono. Y en este caso, seguiremos manteniendo los decimales. Y la última columna va a ser el precio con factura o solamente la palabra precio. Al solo decir precio ya estamos hablando que tiene factura, que es muy diferente a la que decimos costo. Costo es algo que no tiene nada que ver con la factura. Precio sí es algo que tiene que ver con factura. Entonces, tal vez está por decir mejor precio nada más. Algunos también lo dicen precio facturado. Ya, de todas maneras, vamos a dejar esto entre comillas, precio facturado. ¿Ya? No está bien decir eso, pero es algo como un lenguaje a veces muy, muy común que se hace. Ya, solo sería el precio. Entonces acá el precio facturado sería nada más la suma de esto más esto. Entonces, en resumen es así. Si el producto 1 me ha costado producirlo con 500 bolivianos, al momento de venderlo, lo tengo que vender en 747. Entonces, esto ya lo vamos a ir trabajando con la parte de la factura. Entonces, este concepto tasa efectiva del IVA se trabaja cuando hay operaciones de venta con este porcentaje. Ahora, el otro es la tasa nominal, que es para las operaciones de compras. Ya supongo que deben estar llevando impuestos, operaciones de registros con impuestos, ¿no ve? O nada todavía. Nada, Lice, todavía, disculpe. Luis, entonces hemos llegado. Entonces acá se maneja el 13%. Entonces cuando ustedes realicen operaciones de compra, entonces van a trabajar con la cuenta compras, crédito fiscal, ¿no? ¿Y con qué pagarán? No sé, puede ser con caja, moneda nacional. Esto va a ser el asientito para operaciones de compra y en acá van a calcular, ¿no? En acá van a calcular el 87% de lo que han pagado y en acá van a calcular el 13%, ¿no? Y obviamente aquí es el 100%. Eso es más o menos el tema. Operaciones de compra es el asiento, se trabaja con el 13% para el crédito fiscal. Ya. Lic, un favorcito. La fórmula de la tasa efectiva, ¿me puede mostrar, por favor? Ahí está. Depende de ustedes si lo quieren hacer E4 multiplicado por el 14.94%. ¿Es válido? Sí. Pero mejor trabajarlo con la división de 13 entre 87 porque así agarramos todos los decimales. Más habitual es este. La mayoría maneja, pero yo estoy acostumbrado a este porque manejo todos los decimales y tengo un valor más exacto.
Ya. Consultas. Preguntas. Listen, no sé si nos puede pasar el video nuevamente. ¿Hay No hay video. algunos? No hay video, No hay compañeros. No estoy grabando nada. Pucha, ¿ahora qué hacemos? Bueno, Tienen que tomar sus apuntes. No estoy es grabando que nada. el inconveniente ha sido que unas 2 veces se me ha ido el Oye, internet ya. De todas maneras, les intermitente. voy a compartir este documento. Solicito, Ya, gracias, licenciado. ustedes lo revisan, pero no está nada complicado por el momento. Entonces, hay conceptos todavía, ¿no? Que ustedes recién lo van a ver en segundo año, pero ya cuando estén en el tema de Cardex, ahí sí ya lo van a ver completamente todo esto. ¿Ya? Entonces, eso sería cuando se desea realizar la venta con una utilidad de ganancia. Entonces, ustedes deben de aplicar al costo primero la utilidad, sumar esas dos columnas, ¿ya? Entonces, este es un método, pero aquí estamos haciendo un método intermedio, ¿no? Que sería primero obtener el porcentaje de utilidad y en acá recién sumarlo. En cambio, con este hemos hecho algo directo. Entonces acá estaríamos trabajando con ese 1, ¿no? El 1 es como una suma y el punto o después del punto es el valor del porcentaje. A ver, ustedes vayan viéndolo y hagan sus pruebas también. Segunda columna ya es a este valor aplicarle o obtener el 14.94%, que es la tasa efectiva del IVA. Esto ya es cuando deseamos realizar ventas, como vamos a trabajar con factura. Entonces, por eso es que debemos de aplicar esto. Entonces, una vez que obtengamos el 14.94% de esto, entonces la suma de estos dos es ya el precio. No está bien decir precio facturado, por si acaso, ¿no? El precio ya es como un sinónimo de que te habla. Entonces, con esa pequeña aclaración sobre el precio, así se calcula cuando deseamos hacer la venta de artículos facturados. Ya. No sé. Yo creo que tienen que asimilarlo, Tito, ¿no? Un poquito. Ya van a hablar, pero yo supongo con su materia de cuenta básica. Ya, esto les paso, compañeros. Sí, sacaremos el screen de esto. ¿Todo se ha quedado claro? Porque vamos a utilizar este concepto la siguiente semana cuando hagamos un ejercicio. Esto ya deberían de saberlo rápido en la siguiente clase. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Porque vamos a entrar bajo esta idea, ¿no? Vamos a primero realizar el tema de el diseño. O sea, vamos a diseñar primero. Y sobre ese diseño que hagamos, vamos a empezar a hacer la validación. Y recién vamos a llenar con datos. Porque, a ver, fíjense, si el Excel en este momento está calculando tu precio facturado, ¿qué pasa si aquí sin querer, en vez de 560, escribes, o no sé, en el caso de las laptops a veces ocurre eso? Ahí está. Es una O, no es un 0. Entonces, para omitir esas cosas, no debemos de olvidar de que existen, ¿no? El tema de validación. ¿Qué significa las validaciones? Que cada columna de acá la debemos de restringir, porque no es nomás el documento y punto, ¿no? Haces tus tablitas, ahí lo dejas bien bonito con títulos. Entonces acá no es tanto así. No es dejarlo y punto, terminado así. Con eso ya para de contar, digamos, que llene quien que llene. No, no es tanto así. Entonces aquí debemos de aprender también, aparte de algunas expresiones matemáticas, por si acaso estos son expresiones.
Recién vamos a ver el tema de las fórmulas. Y les digo que las fórmulas vamos a trabajar tan largas que van a estar así. Filas y filas de fórmula. De eso se trata Excel, ¿no? Generar fórmulas. Sin mentirles, vamos a llegar hasta 3 filas de fórmula. Van a ser largas. Porque vamos a trabajar con tablas bastante largas. Entonces, esto sí se puede ampliar. Y ahí pueden ver toda la fórmula que ustedes han escrito y revisar sus errores. Porque cuando hacemos fórmulas, basta que un punto y coma esté por demás. Una coma que falte, un punto y coma que esté por demás y aparte un espacio sin querer la hayamos puesto, todas esas cosas generan errores y no te permite continuar a la siguiente columna. Porque si hablamos de encontrar el precio facturado, si esta fuera la pregunta, y encontrar esta columna como respuesta, si no logras hacer esto, entonces no vas a poder hacer esto, ¿no? Entonces una cosa lleva a la otra y es secuencial esto. Entonces por eso es que les digo, en este caso, en el tema de Excel, hay que tener mucho cuidado, porque basta que esté algo mal y ya no hacemos nada bien. Ya, entonces, este archivito les pasaré en este momento. Vamos a ver qué aquí hay. Ya. Ustedes hagan las pruebas también de todo lo que hemos ido viendo. Les va a servir las configuraciones que hagamos. Ya, hasta acá quedaremos. Si no hay más preguntas, compañeros, la siguiente clase nos vemos. Ya, que tengan buenas noches y enseguida les paso este archivito, ¿ya? Gracias, licenciado.